Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema 3. Ahí. Ok, el tema 3 tiene que ver con transformación de deformaciones. Un tema muy relacionado a lo que se vio en mecánica 1 y en sólidos 1 con respecto a círculo de Moore. Este temita es un temita corto, es sencillo, relativamente, digamos, sencillo. Vamos a ver lo que es transformación de deformación, círculo de Moore para la transformación, ¿verdad? Para deformación plana, el análisis tridimensional de la deformación, medidas de la deformación y roseta de deformación. Es cortito, es un tema relativamente corto. Bueno, como repaso teníamos la deformación plana. ¿Cuándo teníamos deformación plana? Bueno, más o menos para que ustedes tengan, se puede dar una deformación plana o un esfuerzo plano. Cuando tenemos fuerzas aplicadas en un plano. Entonces, imaginen que ustedes tienen un elemento y por medio de soportes fijos están aplicando fuerzas que van a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Esas fuerzas van a provocar esfuerzos en X, esfuerzos en Y, van a provocar deformaciones en X y deformaciones en Y. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Ok. Bueno, como les decía, la deformación plana se produce cuando tenemos principalmente una placa y esa placa está sometida a esfuerzos en el eje, bueno, digamos no esfuerzos, digamos a fuerzas que van a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Obviamente, pues también eso produce esfuerzos. Entonces vamos a poder determinar deformaciones a lo largo del eje X, producidas por las fuerzas en X, que van a lo largo del eje X, y deformaciones producidas a lo largo del eje Y. Obvio, debido a las fuerzas que van paralelas al eje Y. Y al mismo tiempo podemos determinar deformaciones cortantes. Las demás, las que están sobre los otros planos, las vamos a considerar que son cero. Ok, ¿dónde se da la deformación en un plano? Bueno, se da cuando tenemos una barra sujeta sobre soportes rígidos, soportes fuertes, y tenemos fuerzas a lo largo de uno, ¿verdad? De un eje de Y y del otro eje Y y de X. Ok. Muy bien. Vamos a considerar así rápidamente un cubo. Yo le llamo un cubo. En realidad es un elemento Q, un punto Q de de toda una barra, toda una pieza de una estructura que está sometida a deformaciones. Entonces vamos a suponer que tenemos un elemento Q unidimensional donde hay deformaciones a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. O sea, tenemos un delta S en X y en Y. Y al mismo tiempo, esas fuerzas que están a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y me van a producir una deformación acortante. O sea que ese elemento Q va a sufrir, como decir algo así, como que se tuerce, por decirlo así. Imaginen una caja de cartón y ustedes cogen con las manos unas caras y tratan de deformarlo aplicando fuerzas cortantes transversales. Entonces vamos a tener unas deformaciones angulares. Esas deformaciones angulares van a ser mi deformación acortante. O sea, en, en las esquinas del elemento Q voy a tener ángulos rectos. Si yo logro una deformación, voy a ver que un ángulo tiende a cerrarse y el otro ángulo tiende a abrirse.
en la misma magnitud. Entonces tenemos 90 menos porque se cerró, 90 más porque se abrió. Entonces, esta deformación, este angulito que sufre ese elemento Q es lo que nosotros llamamos la deformación acortante. Ok, esa deformación acortante más adelante la vamos a ver que tiene cierta importancia cuando ocurre a lo largo de un eje. Lo vamos a retomar ahora un poquito más adelante. Esa deformación acortante a lo largo de un eje lo vamos a determinar como la deformación a lo largo del eje OB. Pero como le digo, lo vamos a terminar de ver ahorita. Ok, la deformación, nosotros la podemos, o la transformación de la deformación, la podemos determinar a partir de una ecuación relativamente sencilla. Y va a depender del ángulo con que yo gire, por decirlo así, yo gire este elemento Q, de tal manera que las caras transversales no tengan deformación acortante. Entonces, imaginen ustedes unos ejes, el eje XY, que han girado un ángulo θ, y ese giro, de esos ejes, lo vamos a reconocer como los ejes X' y Y'. Ok, entonces, la deformación a lo largo del eje, bueno, la deformación con esa inclinación θ va a estar dada, es una ecuación, como le digo, muy sencilla, ahí ahorita la vamos a ver también, va a estar dada por esta ecuación que dice que la deformación en X por el coseno al cuadrado de θ más la deformación en Y por el seno al cuadrado de θ más la deformación acortante por el sen de θ por el coseno de θ. Esto es para encontrar la transformación de deformaciones en los diferentes ejes. Y tenemos la deformación a lo largo del eje de la línea OB. Como les digo, esto lo vemos ahorita más adelante. Bueno, prácticamente esto es para entender un poquito sobre cuáles ejes vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre los ejes X' y Y'. Sobre esos ejes es que nosotros vamos a determinar y a encontrar la transformación de deformaciones. Son los que me interesan, en realidad esos son los que me interesan. Ok, entonces, si yo aplico un poquito lo que vimos en Meca 1 y en Sólidos 1, vamos a encontrar unas ecuaciones muy similares, solo que ya no vamos a tener esfuerzos, sino que vamos a tener deformaciones. Esas deformaciones son las que nosotros vamos a determinar. Entonces tenemos, por ejemplo, la deformación unitaria a lo largo del eje X', o sea, no sobre el eje X, sino sobre el eje X', el rojito que está inclinado, lo podemos encontrar a partir de esta ecuación. La deformación del eje Y' igual. Las ecuaciones son muy parecidas. Lo único que cambia son los signos. Para encontrar la deformación en X', aquí hay una suma y en Y' hay una resta. Y de ahí el esfuerzo cortante tiene una suma y aquí tiene una resta. ¿Ve? Pero si ustedes ven, los factores prácticamente son los mismos. Podemos utilizar esta ecuación para encontrar fácilmente la transformación de deformaciones a un ángulo dado, ¿verdad? A un ángulo dado. Y podemos también determinar la deformación acortante utilizando la formulita de aquí abajo. O sea, son tres fórmulas muy fáciles de aplicar, muy fáciles de utilizar. Obvio, aquí pues vamos a necesitar conocer las deformaciones a lo largo del eje X y Y cuál fue la inclinación o el ángulo al cual a mí me interesa determinar las otras deformaciones. Muy bien. Eso es por fórmula. Entonces esas tres formulillas se pueden aplicar ahí fácilmente. Ahora viene lo que es círculo de Moore para la deformación. Círculo de Moore es muy sencillo. Es un análisis gráfico que podemos hacer. Lo pueden hacer analíticamente utilizando las ecuaciones anteriores o la pueden utilizar o las pueden calcular por medio del círculo de Moore. Aquí tal vez lo que hay que tener cuidado es con esta parte
donde yo defino la deformación acortante. Ojo, chicos, cuando nosotros calculábamos círculo de Moore y determinábamos los esfuerzos, teníamos el esfuerzo en X y, bueno, el esfuerzo en X o los esfuerzos principales, y aquí teníamos el esfuerzo cortante. Ojo, aquí está en el eje Y, aquí está dividido entre 2. Entonces aquí tengo el esfuerzo, la deformación acortante dividido entre 2. Entonces, a la hora de determinar el punto X y el punto Y por medio del círculo de Moore, hay que dividir la deformación acortante entre 2. Y tenemos las mismas fórmulas. Igual como se calculaba en mecánica 1, yo, bueno, en primera instancia calculo el punto X como el esfuerzo, la deformación unitaria en X, menos un medio, aquí es importante, un medio de la deformación acortante en el plano. Y para el punto Y lo hacemos parecido. La deformación en Y más un medio de la deformación acortante. Uno determina estos dos puntos, traza una línea y ya tiene el punto central del círculo. Abre con un compás, traza el círculo y encuentra la deformación máxima y la deformación mínima. Que aquí tiene E máximo o EA y la deformación mínima B. ¿Ok? Y como valor máximo acá, el esfuerzo cortante máximo, X', Y' máximo, ¿verdad? Máximo. Medio, ¿verdad? Como máximo. Ve, los mismos datos que se calculaban para deformación, aquí los vamos a utilizar con deformación. O sea, los que se utilizaban para calcular esfuerzos, aquí los utilizamos para calcular deformación. Ok, el círculo de Moore es una solución gráfica. Bastante buena, muy acertada. Se puede utilizar tanto el análisis gráfico como el análisis analítico para encontrar las deformaciones. Ok, si nosotros utilizamos el análisis analítico en conjunto con el círculo de Moore, entonces podemos determinar la ubicación del punto C. El punto C corresponde a la deformación promedio. Y es muy sencillo. A partir de un estado de deformación plana, yo encuentro la deformación promedio, que es la deformación en X más la deformación en Y entre 2. Y el radio del círculo también se calcula muy similar cuando determinamos los esfuerzos. La deformación en X menos deformación en Y entre 2 al cuadrado. Más, y aquí, cuando introduzcan el valor de la deformación acortante en el plano, lo dividen entre 2 y elevan al cuadrado. Y con eso tienen R. Los otros valores, ¿cómo se calculan? Muy sencillo. La deformación máxima es este puntito que me da el centroide más R, me da el esfuerzo máximo, la deformación máxima. Y este puntito, aquí me faltó un menos, aquí faltó un menos. Chicos, anoten por ahí, bueno, cualquier cosa ustedes lo van a ver. Aquí faltó un menos. Y para la deformación mínima, ese valor promedio menos R. ¿Ok? Entonces, gráficamente pueden obtener los datos, muy sencillo. Entonces tenemos la deformación mínima, la deformación promedio y la deformación máxima, utilizando un análisis gráfico, combinado un poquito con análisis analítico. Y el ángulo principal lo calculan a partir de esta ecuación, la tangente de 2 zeta P. Este zeta P es el ángulo principal. Igual como se trabajaba en mecánica 1 o en sólidos 1, 2 veces el ángulo principal. Si nosotros queremos hacer una transformación utilizando un análisis gráfico o analítico, tenemos que tener en cuenta que la transformación se va a hacer a partir de los
del eje principal o del ángulo principal. Ok, eso es muy importante. No a partir de la horizontal. Determinamos el ángulo principal y a partir de ahí podemos trazar los ejes X', Y'. O sea, si ustedes ven esta línea azul, me da la ubicación de X', de X y Y'. Si yo quisiera calcular una transformación, por ejemplo, vamos a ponerla por acá. Este sería X' y esto sería Y'. Entonces, el ángulo con el cual yo desplacé ese ángulo principal, cuando yo utilice círculo de Moore, es 2 veces. Siempre que utilice el círculo de Moore es 2 veces un ángulo ahí, por decir alfa, por decir zeta, por decir beta. Este ángulo que estoy poniendo aquí, ojo que se mide a partir del ángulo principal. Y podemos calcular cuánto vale X', cuánto vale Y', cuánto vale el esfuerzo cortante X', Y', ¿verdad? Y podemos calcular analíticamente, con ayuda del círculo de Moore o gráficamente, podemos calcular esos valores. Profe, una pregunta. Ese eje YX es el, digamos, en el que está, digamos, en el que nos lo dan, digamos, nos lo dan, digamos. Y después con la rotación es que encontramos el X y el Y', digamos. Correcto. Véanlo así. Por ejemplo, voy a dibujarles un caso hipotético. Digamos que ustedes tienen una viga en I, y esta viga en I es muy fácil calcularle todas las propiedades, todas las deformaciones sobre los ejes XY, ¿verdad? Digamos que voy a ubicar esta viga en una forma inclinada, o la voy a inclinar. No necesariamente tiene que estar en esta posición, pero digamos yo la voy a inclinar. Y analizo una inclinación. Entonces, si yo conozco ya de previo o puedo determinar cuáles son las deformaciones, vamos a poner aquí otro color mejor. Pongamos aquí, no pongamos zeta, pongamos alfa. Aquí vamos a poner alfa. Okay, aquí ponemos alfa. Entonces yo sé que el ángulo con que yo estoy desplazando el eje va a ser alfa. Lo podemos ver así. Y aquí, vamos a hacerlo así. Entonces ve, puedo tener puedo tener, por ejemplo, una viga que tiene ciertas propiedades o ciertas deformaciones conocidas sobre los ejes XY. Pero por A por B yo tengo que inclinarla o tengo que aplicarle, no sé, alguna carga, pero no sobre los ejes XY normales, sino sobre unos ejes que están inclinados. Entonces yo no tengo que volver a hacer todo el cálculo, sino que hago una transformación. Entonces puedo proyectarlo, por decirlo así. Si conozco cuáles son las deformaciones en los ejes XY, puedo calcular cuáles serían las deformaciones que tengo en los ejes X', Y', cuando el eje ha girado un ángulo alfa. Solo que aquí afuera yo analizo un valor de alfa. Si utilizo círculo de Moore, dentro del círculo de Moore yo dibujo el doble. Eso sí que no se les olvide. Entonces tendría que dibujar 2 veces el ángulo alfa. ¿Lo ven? Pero ese ángulo alfa yo lo mido a partir del eje principal, o sea, del eje XY. Y puedo medir gráficamente o utilizar estas mismas ecuaciones para calcular la deformación en, digamos aquí, la deformación en X' o la deformación en Y', ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Me entienden? No, perdón, era aquí. La deformación en Y'. Ve, entonces, aquí lo importante es tener claro estos conceptos. El ángulo con el que yo estoy girando los ejes, afuera, por decirlo así, afuera,
sobre la sección transversal y tener cuidado cuando estoy analizando y utilizando el círculo de Moore, porque los ángulos dentro del círculo de Moore son el doble de lo de afuera, por decirlo de una manera, ok, como más entendible. Bueno, no sé si me entendieron. Bueno, digamos que sí me entendieron. Ok. Muy bien, entonces vean que yo puedo encontrar las deformaciones máximas o las deformaciones principales. Aquí es muy importante también tener bien claro que la deformación máxima y la deformación mínima son mis deformaciones principales. ¿Ok? Son mis deformaciones principales. Y el esfuerzo cortante máximo va a ser 2 veces R. ¿Por qué 2 veces R? Porque el esfuerzo cortante está dividido entre 2. Entonces, este 2 pasa a multiplicar y por eso multiplica 2 veces el radio. ¿Lo ven? Si ustedes ven acá, es un medio de la deformación acortante. ¿De acuerdo? Entonces, este 2 pasa a multiplicar y tengo que la deformación acortante máxima es igual a 2R. Ok. O lo pueden utilizar también por fórmula. La raíz cuadrada de la deformación en X menos la deformación en Y al cuadrado más la deformación acortante al cuadrado. Como les digo, pueden combinar. Aquí es interesante que ustedes pueden utilizar un análisis gráfico para calcular las cosas gráficamente o poder utilizar un dibujo, aplicar un poquito de círculo de Moore y aplicar también, utilizar las ecuaciones analíticas para encontrar, no sé, lo que nos estén pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, preguntas? Por ahora no. Ok, ok. Bueno, por aquí anoten un menos, ¿verdad? Esfuerzo promedio menos. Ok, ahí anoten un menos. Profe, y también, bueno, si puede ir un toque atrás, tal vez. Ahí también en la fórmula de la tangente del 2 cita, ahí también falta un menos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, muchas gracias. Entonces aquí falta un menos y aquí falta un menos. Bueno, voy a ver por qué no me salen. No sé, yo siempre paso arreglando estas presentaciones y... Ok, muchas gracias, sí. Ahí faltan, para que lo anoten ahí, ¿verdad? Ok, el análisis tridimensional. Bueno, el que vimos anteriormente es en el plano. Normalmente uno utiliza el plano XY. En el análisis tridimensional ya ahí estamos considerando los 3 ejes principales. X', Y', Z'. Pero los asociamos también a ejes principales A. O sea, el eje principal A va relacionado con X, el B va relacionado con y el C va relacionado con Z. Esos son los ejes principales. Hablándolo de una manera tridimensional. Podemos utilizar círculo de Moore para calcular la deformación tridimensional a partir de un análisis gráfico. Vea, esto, aunque suene un poquito complejo, es una manera muy sencilla de hacerlo. Es bastante sencilla. Pero vamos a utilizar círculo de Moore. Entonces, un análisis tridimensional yo lo puedo ver como un análisis de círculo de Moore. En el análisis de círculo de Moore, yo puedo dibujar. Normalmente uno empieza con los ejes AB. Ok, entonces yo puedo tener el eje AB, por decirlo así.
O sea que cojo la deformación en X, cojo la deformación en Y, cojo, vamos a ponerlo aquí mejor. Que si uno habla mucho, tal vez no le queda muy bien. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante. Por ejemplo, en un estado de deformación plano. Con esto, si yo utilizo círculo de Moore, yo obtengo fácilmente el círculo AB. Entonces obtengo las deformaciones máximas en A y las deformaciones máximas en B. O sea, tengo este círculo. Que digamos que esto es en el plano XY. Vamos a ver. Digamos que esto en el plano XY. Muy bien, si yo quisiera analizar este otro círculo, el círculo BC, yo aquí tendría que analizar, ojo, vamos a ver, A está relacionado con el eje X, B con el eje Y, C con el eje Z. Entonces, yo aquí estaría analizando el plano YZ. Entonces, si yo estoy analizando aquí el plano YZ, aquí tendría que utilizar la deformación unitaria Y, la deformación unitaria Z y la deformación acortante, aquí es Y. YZ. ¿Ok? Y con esto, utilizando el círculo humor, obtengo el círculo BC. ¿Ok? Entonces yo dibujo el círculo BC. Cuando yo obtengo dos de los círculos, ahora yo no tengo que utilizar el que me hace falta. ¿Cuál es el que me hace falta? El círculo grande. A mí me haría falta el círculo AC. Ok, vamos de nuevo. A va con X y C va con Z. O sea, yo aquí tendría que analizar en el plano XZ. Ok, ¿qué significa? Que yo tendría que coger la deformación en X, la deformación en Z y la deformación acortante en el plano XZ. Y hacer otra vez lo mismo, pero no lo tengo que hacer. El análisis tridimensional con círculo de humor es muy sencillo. Si yo ya tengo dos círculos, el punto C y el punto A no me van a variar, tienen que ser iguales. Entonces yo trazo el círculo de tal manera que me completen, ¿verdad?, los tres círculos y el último pasaría por el punto A y por el punto B. Aquí cambia un poquito los conceptos de esfuerzo máximo, porque entonces ya el punto A sería la deformación máxima, el punto C, la deformación mínima, y la deformación acortante máxima con el círculo más grande. Entonces aquí tendría la deformación acortante máxima. Bueno, un medio, ¿verdad? Un medio de la deformación acortante máxima. El dibujo de los tres círculos pueden ser independientes. Puede ser que yo primero, por decir algo, obtenga el círculo primero BC y después el círculo grande AC. Ok, digamos que ese es el orden. Primero obtuve el pequeñito y después el grande. O, por ejemplo, primero obtuve el grande y después el pequeñito. El tercer círculo lo dibujo a partir de los puntos que ya tengo. Ve, eso, el círculo de Moore en el análisis gráfico es bastante, digamos, bastante útil. Me permite encontrar fácilmente y rápidamente las otras deformaciones en los otros planos. Ahora, este análisis tridimensional, bueno, aquí yo no lo voy a poner todo, pero depende de cómo lo haga y cuáles son los esfuerzos. Yo voy a tener el círculo de Moore desplazado tanto a la derecha como a la izquierda. Pero en realidad esta parte a mí no me interesa mucho, ¿verdad? Vea que yo el círculo, el punto C lo puedo tener en el origen, el punto, bueno, B puede estar en el origen. O sea, la ubicación de los tres círculos puede darse a la izquierda o a la derecha de los ejes X y Y. Entonces ahí no es tan complicado. Okay. Ahora sí, vamos a ver lo que es las mediciones de deformación. Esto sí se utiliza mucho en la vida real, en la práctica.
En algunas ocasiones puede ser que tengamos ya un equipo, digamos una máquina o un elemento de máquina que está trabajando, que está sometida a cargas, a esfuerzos, y queremos determinar cuáles son las deformaciones que hay. Utilizamos lo que son las galgas de deformación. Las galgas de deformación trabajan bajo un principio muy sencillo. Si ustedes ven estas líneas rojas que están, esta piecita aquí, en realidad es una piecita muy pequeñita, es una piecita chiquitita. Pero es un filamento, normalmente es de oro, lo que se utiliza es oro puro. Es un filamento súper delgado de oro fino. El oro es el mejor conductor eléctrico que hay. Bueno, después está la plata, el cobre, ¿verdad? El aluminio, sí, todos los metales conducen electricidad, pero el oro es el que mejor, dentro de los metales que hay, ¿verdad? A temperatura ambiente son los que mejor conducen la electricidad. Ellos siempre van a tener una resistencia. El paso de la electricidad no es tan libre, no es que la electricidad pasa libremente, no, hay cierta resistencia. Midiendo la resistencia eléctrica de ese filamento, es que yo puedo encontrar las deformaciones. ¿Por qué? Imaginen que yo tengo esta galga de deformación. Este que está aquí arriba se llama galga de deformación. Yo lo pongo sobre un elemento de máquina o un elemento de una estructura, y mientras ella no esté cargada, o sea, no tenga una fuerza de tal manera que me deforme la pieza, este filamento no se deforma. Entonces yo puedo determinar cuál es la resistencia eléctrica que ella presenta sin fuerza, sin deformación. Si yo aplicara una fuerza, esta galga se pega fuertemente a la estructura o a la pieza, se pega. Entonces, si esa pieza sufre una deformación, esa deformación se transmite a la galga que está ahí, se hace pasar una corriente eléctrica y como la longitud aumentó, también aumenta la resistencia eléctrica. Al aumentar la resistencia eléctrica y poderla medir, la asociamos con una deformación. Bueno, así es como funciona una galga de deformación, ¿verdad? Entonces se mide el cambio de longitud por medio de un cambio de resistencia eléctrica. Bueno, esa es, digamos, como la explicación de cómo funciona una galga de deformación. Bueno, conociendo cómo funcionan las galgas de deformación, yo puedo colocarlas sobre una estructura. Como les digo, digamos, vamos a suponer que esto es una estructura que está cargada o que se carga, se ponen fuerzas y se deforman. Entonces yo puedo utilizar las galgas de deformación para medir esas deformaciones. Entonces es muy sencillo. Yo pongo una galga de deformación sobre el eje X y una galga de deformación sobre el eje Y. ¿Ve? Y ya tengo las deformaciones a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Muy sencillo. Pero ¿qué pasa con la deformación acortante? Ok. La deformación acortante se pone, ¿se acuerdan al principio cuando empezamos con la presentación que hablábamos de la deformación a lo largo de un eje OB? Bueno, este es el eje OB. Entonces, a lo largo del eje OB colocamos una galga de deformación. Es importante determinar la ubicación de ese eje. Este eje puede estar a 45 grados o puede estar a 30, puede estar a 60, no importa. Ok, entonces ponemos las tres galgas de deformación, una en X, una en Y y una que se conoce ese ángulo. La pieza se carga, se le ponen las cargas, se ponen las fuerzas, etcétera, etcétera, y se miden las deformaciones. Entonces, esto es una manera de medir las deformaciones en una pieza que ya está construida, que ya está armada. ¿Okay? Y esto se conoce como roseta de deformación. Entonces, colocar esas galgas se conocen como rosetas de deformación. La configuración básica, la más básica, es la roseta de 45 grados. ¿Por qué se le llama roseta de 45 grados? Precisamente porque la idea es tener tres mediciones. Una a lo largo del eje X, ya me da la deformación X, una a lo largo de la deformación y una a un ángulo, ¿verdad? A un ángulo conocido. Ok, la ubicación de esas galgas
no tiene que ser siempre a 45 grados, puede ser a cualquier ángulo. ¿Ok? Y ustedes simplemente la ponen y miden. Eso es muy sencillo, o sea, medir las deformaciones en las galgas es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, yo quiero determinar cuáles son las deformaciones que tengo ya en una estructura conocida. Entonces tengo, no sé, digamos que puedo colocarla a lo largo del eje 1, el eje 2 y el eje 3. Por decir algo, ¿verdad? Yo no sé, digamos que sí, ¿verdad? Entonces, esas galgas me van a dar precisamente la deformación 1, la deformación 2 y la deformación 3, ¿verdad? Es una cuestión muy sencilla. Entonces, utilizando la ecuación de transformación que vimos al principio, podemos establecer un sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces, yo tendría que conocer la ubicación de cada eje, o digamos de la línea L1, que sería el eje L1. Yo puedo determinar, lo puedo medir, ese ángulo, siempre con respecto a una horizontal, siempre con respecto a X. Entonces mido un ángulo zeta 1, un ángulo zeta 2, un ángulo zeta 3. Y con eso obtengo un sistema de 3×3, un sistema de ecuaciones. Y yo lo resuelvo. Al resolver un sistema de ecuaciones con deformaciones conocidas, yo las puedo proyectar a las deformaciones a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Entonces tengo E1, E2, E3, los mido por medio de las galgas. Los ángulos zeta 1, zeta 2, zeta 1, zeta 2 y zeta 3 los mido porque yo determino la orientación de estos ejes. Y lo que me quedan como incógnitas son la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante en el plano XY. Pero tengo 3 rosetas, tengo 3 ecuaciones. Y puedo entonces establecer un sistema de 3×3 y encontrar las deformaciones para X, para Y y, bueno, la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante. Bueno, esto es un poquillo complicadillo. ¿Verdad? Es muy sencillo. Mira que en realidad no es tan complicado, es bastante sencillillo de hacerlo. Ok, vamos a hacer así uno rápido, y yo creo que con esto terminamos. No, son 2 ejercicios, pero sí, son 2. Ok. Dice este ejemplo. Este sí no está en el libro. Este ejemplo no está en el libro. Dice, para el estado de deformación plano dado, utilice el método del círculo de Mohr, CM. Aquí yo lo abrevio para decir que es círculo de Mohr, para determinar el estado de deformación asociados con los ejes X' y Y'. Ok, ¿se acuerdan? Tengo el eje X y Y, el eje normal, pero lo roto un ángulo zeta. Entonces, quiero determinar las deformaciones sobre los ejes que han rotado. Entonces, utilizando círculo de Mohr, aquí podemos hacer un análisis combinado con, bueno, digamos que combinado con, o un análisis donde vamos a utilizar 2 métodos, tanto el gráfico como el analítico. Ok, entonces, vamos a utilizar círculo de Mohr. Lo primero es identificar el estado de deformación plano. Eso es importante. Normalmente a mí me lo dan algo así. O sea, esto que está aquí, lo que estoy marcando, es el estado de deformación plana. ¿Okay? Ellos me lo dan. Entonces me dan la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante. Y me dan el ángulo con que roto. Esto sería algo así. Para que ustedes me entiendan, aquí tengo X y Y. Y pongamos un eje aquí. Aquí tendría X', Y', pero rotados aquí. ¿Verdad? Un ángulo zeta igual a 30 grados. Entonces ve, las deformaciones del ángulo X y del eje X y del eje Y, ahora las vamos a transformar a unos ejes X', Y' que han rotado 30 grados. Cuando esto es por fuera, cuando yo lo analice en el círculo de Mohr, recuerden que tengo que analizar el doble. Muy bien, entonces teniendo el estado de esfuerzo plano, identifico cuál es la deformación en X, cuál es la deformación en Y y cuál es la deformación acortante, para utilizar esos conceptos y ubicar los puntos X y Y del círculo de Mohr.
Entonces ubicamos los puntos X y Y del círculo de Moore, trazamos una línea, un centro, por decirlo así, y nos va a ubicar el centro del círculo. Ahí ponemos el compás, abrimos a cualquiera de los puntos, al punto X, al punto Y, trazamos el círculo y midiendo directamente gráfica, no sé por qué se me pasó, y midiendo directamente, ¿ya? Y midiendo directamente puedo calcular cuál es la deformación máxima y mínima. Ok, máxima y mínima o principales, ¿verdad? Eso yo lo puedo hacer. O puedo utilizar las fórmulas generales, ok, y determinar la deformación promedio, la deformación en X más la deformación en Y, dividido entre 2 y calculo el radio. La deformación máxima, E promedio más R, la deformación mínima, E promedio menos R. Y la deformación máxima acortante, 2 veces R. Entonces, ve, yo puedo calcular tanto gráficamente como analíticamente. ¿Ok? Profe, Dígame. una pregunta. Las coordenadas X y Y, ¿de dónde fue que salieron? Ok, vamos a ver. Hagámoslo, mejor hagámoslo paso a paso. Yo sé que yo lo explico muy rápido. Pero yo sé que esto yo lo explico muy rápido. Ok, entonces vea, este cuadrito que tengo acá es el estado de deformación. Ok, este es mi estado de deformación. De aquí yo saco esta información. ¿Cuánto vale la deformación en X? Entonces yo, mira, vale 0. ¿Cuánto vale la deformación en Y? 320. ¿Cuánto vale la deformación acortante? Bueno, aquí se me olvidó poner unidades. Ok, entonces ve, del estado de deformación plano, yo saco esta información. De esta información, yo saco cuánto vale el punto X para círculo de Moore, ¿verdad? Voy a correr un poquito. Ok, para círculo de Moore, yo calculo X. ¿Qué era X? ¿Se acuerdan? X es la deformación X, menos la deformación acortante medios. Ok, entonces el punto X, ¿dónde está? Entonces el punto X estaría. ¿Cuánto vale la deformación en X? Vale 0. La deformación acortante menos la deformación acortante dividido entre 2. Entonces tengo menos da 100, dividido entre 2 da 50. Ok, entonces así ubico el punto X. El punto Y lo hago similar. El punto Y sería la deformación en Y, la deformación acortante medios. Me voy al estado de esfuerzo plano y el punto Y yo lo determino. ¿Cuánto vale Y? Y vale 320 y la deformación acortante medios, entonces sería menos 100 dividido entre 2 es menos 50. Okay. Estos dos puntos que yo obtuve, el X y el Y, es el que yo voy a utilizar para dibujar el círculo de Moore. Pensando que estoy haciéndolo gráficamente, ¿verdad? Entonces yo hago algo así a escala. Bueno, la idea es que ustedes utilicen una reglita más o menos. No hagan el dibujo muy pequeño, porque si hacen el dibujo muy pequeño, van a tener error. Entonces traten de hacer un dibujito más o menos grande, ¿verdad? Y más o menos a escala. Entonces, ¿dónde está el punto X? Está en 0,50. 0, está 0 en X y 50 en Y. Entonces yo me lo traigo aquí. Digamos que esto es este punto. Digamos, estoy suponiendo que este es el punto X. Entonces voy a poner que este es el punto X. ¿Dónde está el punto Y? Dice que está en 320. Entonces, 320. Híjole, yo tendría que venirme por acá. 320, digamos por acá. Y menos 50. Y aquí, ¿verdad? Este sería el punto Y. ¿Lo ves? Entonces, lo primero que hago, si quiero hacerlo gráficamente, es determinar el punto X y el punto Y. Y trazo una línea recta que me una el punto X con el punto Y. ¿Ok? La intersección de esa línea con
La horizontal me va a dar C. Después, ¿qué hago? Bueno, cojo, bueno, yo no sé cómo hacer aquí el círculo, pero entonces después lo que hago es, cojo un compás, pongo la punta de metal en C, abro en X y abro en Y y dibujo un círculo. Bueno, digamos que eso era un círculo. Aquí dibujo un círculo, ¿verdad? Este punto acá me va a dar L mínimo y este puntito aquí, ¿verdad? Me va a dar L máximo. Ok, entonces este mínimo y el máximo lo puedes determinar gráficamente o lo puedes utilizar determinando L promedio y después R. Entonces, L máximo, ¿qué va a ser? L promedio más R. L promedio va a ser L promedio, que es el punto E, más R. Te va a dar L máximo. Y L mínimo, L promedio, que es este, menos R. Entonces te va a dar acá. ¿Ves? Entonces puedes combinar un poquito tanto la parte analítica como la parte gráfica. La deformación acortante máxima, bueno, muy sencillo, usted mide cuánto es la altura máxima, cuánto es lo que da la parte más alta del círculo. Y esto te va a dar, voy a ponerlo aquí así, la deformación acortante en el plano, medios. ¿Verdad? Recuerde que aquí es medios. Entonces yo estoy usando aquí medios. Entonces usted dice, la deformación acortante máxima, medios, tiene que ser igual a R. Entonces usted despeja y dice que la deformación acortante máxima es igual a 2 veces el valor de R. Entonces ya teniendo R, lo multiplicas por 2 y calculas el valor cortante de la máxima, ¿verdad? La deformación acortante máxima, 2 veces R. ¿Preguntas? Hasta ahorita todo eso que estamos viendo el repaso, ¿no? El círculo de amor es materia de cursos pasados. Bueno, Ignacio, sí, un poquito de repaso, pero ya con deformación. Como les digo, este problema en teoría no debería ser muy complejo. No, no es, digamos, yo no le veo así como una gran complejidad. Si tienen dudas, ¿verdad? Entonces repasen un poquito y mañana hacemos un ejercicio parecido a este. Profe, y una pregunta, ese ángulo cita que viene ahí, ¿para en qué? Es el ángulo que yo mido desde ese eje XY hasta, digamos, hasta los ejes que sí están bien ordenados, digamos. ¿O Ok, en qué afecta ese ángulo? ok, ya voy. Ok, entonces, bueno, esto es apenas para encontrar L máximo y L mínimo, la deformación máxima y la deformación mínima. Ahora, ese ángulo que me están preguntando, bueno, no, es que en realidad no me están preguntando por ningún ángulo, me están preguntando por los esfuerzos asociados a X', Y'. Entonces, ve, voy a borrar esto. Ok, voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Bueno, el circulillo este no me quedó muy chiquitillo. La verdad es que me quedó muy pequeñillo para mi gusto, pero vamos a trasladarlo. Ok, muy bien. Este ángulo de acá sería mi ángulo principal. ¿Cómo mido el ángulo principal? Importantísimo. El ángulo principal se mide, ya sea que lo determinen por fórmula o por medio gráfico. Ustedes tienen que pensar cómo tendría que rotar el eje XY dentro del círculo Moore, esa línea que va del punto X al punto Y, cómo tengo que rotarla para que coincida con la horizontal. Entonces, ven, esta línea que ustedes tienen acá, ustedes tendrían que rotarla en este sentido para que coincida con el eje horizontal. Entonces, esa sería la dirección del ángulo principal. O sea, sería una dirección negativa. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Si lo mido así, es negativo. ¿Cómo es? Si lo mido contrario, ay, ¿cómo era? Si lo mido a favor de las manecillas del reloj, ¿cómo es el ángulo?
Ya se me olvidó. Si yo mido un ángulo en la dirección de las manecillas del reloj, ¿cómo me da? Negativo. Negativo. Ah, bueno, entonces este es positivo. Entonces este ángulo es positivo. Muy bien. Ok, entonces ve. Yo determino el ángulo principal, pero ahora sí viene esta parte. Dice, asociado a un ángulo zeta, no tenemos que enredar. Este zeta, recuerden que es lo que se me movió, por decirlo así, el X con el X'. O sea, yo aquí tengo este zeta. Este zeta, ahí se puso zeta, pero no lo confundan con este zeta. Este es el ángulo principal. ¿Ya? Dice que se movió 30 grados afuera. ¿Cómo hacemos con el círculo de Moore? Con el círculo de Moore tiene que ser el doble. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro color por aquí. No sé cómo se va a ver este verde, pero cualquier cosa. Entonces, voy a medir de este eje, el eje XY. Voy a medir, es que ya como dice tan chiquitillo, no sé si. Ok, ahí. Entonces, sobre este eje, el eje XY, voy a mover. Voy a decir que quedo por acá. Y vamos a dibujar una línea recta por acá. Ok. Entonces, voy a mover aquí. Este ángulo que estoy moviendo acá, llamémoslo alfa por decir algo, es 2 veces, recuerde que cuando estamos dentro del círculo de Moore son 2 veces los ángulos de afuera. Este 30 es el ángulo de afuera, entonces serían 2 por 30. Entonces alfa sería 60 grados. Entonces yo tengo que medir a partir del eje XY, tengo que medir 60 grados. Bueno, ahí no hay 60 grados, obvio, ¿verdad? Está muy chiquitillo. Pero entonces yo aquí tendría asociado, ahora sí, el eje X', ve. El punto X viene aquí, 60 grados, me da X'. Y aquí me daría Y'. ¿Lo ven? Ahora sí, ¿qué hago? Bueno, mido. Voy a poner otro color. Ay, ¿cuál hay? Este amarillo. Mido. ¿Cuál es la distancia que hay acá? Bueno, como les digo, el circulito me quedó muy chiquitillo, no me gusta. Mido esta distancia. Ok, esta distancia me daría la deformación en X'. Y mediría esta aquí. Esta distancia me daría la deformación Y'. ¿Ve? Y ahí voy a utilizar trigonometría. Utilizo trigonometría para encontrar el valor de X' y trigonometría para utilizar el valor de Y'. ¿Lo ven? Bueno. Vamos a borrar esto. Yo creo que mañana, resolviendo el ejercicio, van a entender un poquito más este. Ok. Bueno, este de galgas de deformación es también bastante sencillo, no tiene nada del otro mundo. Tengo 3 galgas de deformación. Tengo la galga 1, la galga 2 y la galga 3 dibujados en rojo. Entonces me dice el problema, determine la deformación en X si se han determinado las siguientes deformación con el uso de la roseta que se muestra en la figura. Entonces lo que me piden era deformación en X, nada más. ¿Ok? Entonces dice que la deformación de la roseta 1 dio 480, la deformación de la roseta 2 dio menos 120 y la deformación de la roseta 3 dio 180. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del eje 1 hubo tensión, en el eje 2 hubo compresión y en el eje 3 hubo tensión. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo.
Ok, entonces, aquí es importante que ustedes definan cuáles son los ángulos cita 1, cita 2, cita 3. Recuerden que esos ángulos cita 1, cita 2, cita 3 están relacionados con la horizontal. Vea, voy a devolverme para que ustedes vean. Pongan cuidado en esto. Ay, se me pasó. Aquí. Vean aquí, cita 1. ¿De dónde estoy midiendo cita 1? Ojo, de la horizontal, ¿lo ven aquí abajo? Ok, con la horizontal a la línea 1, mido cita 1. Con respecto a la horizontal a la línea 2, mido cita 2. Con respecto a la horizontal a la línea 3 o al eje 3, mido cita 3. Entonces, también es importante ver el signo, ¿no? Hay que ver el signo ahí. Entonces, muy bien. Profe, que es mío. Perdón. Voy un segundito. Es que viera que yo le doy un dedo, un pedazo y se me hice. Este mío. Sí. Esas son las unidades de deformación, son micras. Ok. Mu es 1 por 10 a la menos 6. Normalmente cuando trabajamos mu son metros, entonces son 120 micrómetros. ¿Verdad? Ok, entonces vamos, ustedes me van a ayudar aquí. ¿Cuánto vale cita 1 aquí? Menos 15. Menos 15. ¿Cuánto vale cita 2? 30. ¿Y cuánto vale cita 3? 75. 75. Muy bien. Estos valores que ustedes determinan a partir de cómo se puso, cómo se configuraron las rosetas, es lo que ustedes ponen en la ecuación. ¿Ok? Entonces, cita 1, menos 15. Cita 2, 30 grados. Cita 3, 75 grados. Ok, no conocen EX, no conocen EY, ni conocen la deformación acortante. Ok, no la conocen, pero conocen cita 1. Conocen E1, ¿verdad? Bueno, devolvámonos otra vez, perdón. Aquí voy a devolverme un poquito. Ay, qué bandido. Aquí. Vamos a copiar esto. Z1, deformación 1 dice 480. La deformación 2, menos 120. Y la deformación 3, 80. Ok, eso es lo que tenemos. Muy bien, entonces ustedes arman este sistema de ecuaciones. Cita 1 ya lo conocen, ¿verdad? Cita 1 ya lo conocen. ¿Cuánto es? 480. Entonces, esta primera línea ustedes la arman. Ponen 480 es igual a X no lo conocen, ¿verdad? Pero conocen cita 1. Entonces ustedes ponen X, que no lo conocen, por el coseno al cuadrado de cita 1. Cita 1, ¿cuánto era? Menos 15. Más la deformación acortante, la deformación en Y no lo conocen por el sen al cuadrado. Bueno, por el sen al cuadrado ¿de quién? De cita 1. Más la deformación acortante por el sen de 15 negativo por el coseno de 15. Ok, esta primera línea que ustedes tienen acá les va a dar esta. Lo pueden hacer ahí rápidamente con la calculadora. Lo hacen, ven, para la deformación 1
Tienen los valores, sustituyen y tienen esta primera ecuación. Para E2, ¿cuánto vale 2? Menos 120. Entonces ponen menos 120 es igual a, volvemos a repetir, EX, no lo conozco, por el coseno al cuadrado de cita 2. Cita 2, ¿cuánto es? 30. Más EY, no lo conozco, la deformación en X no lo conozco, por el sen al cuadrado de 30, más la deformación acortante, que feo me quedó, la deformación acortante XY por el sen de 30, por el coseno de 30. Ok, esto que hicimos acá les va a dar esta segunda línea. Les da esta segunda línea, sería la ecuación número 2. Entonces tienen la 1 aquí arriba, tienen la 2 y hacen también igual para la 3. Entonces tienen un sistema de 3 por 3, o sea, un sistema de ecuaciones. Esto lo pueden resolver a pata, lo pueden resolver a pie. Obvio, no es muy conveniente que ustedes lo resuelvan a pie. ¿Qué harían ustedes para resolver esto? ¿Qué utilizarían? ¿Cómo lo harían? Profe, si estoy en la casa, un software o algo así, digamos, ahí en internet, lo que sea, nada más para que me resuelva las ecuaciones. Exactamente. Para Utiliza hacer qué, perdón. calculadora para resolver estas 3 ecuaciones. Ah, Dice el compañero que busca en internet, busca un software. Bueno, ustedes busquen la calculadora. sí. Vean, la calculadora buscan el 3 por 3, una ecuación de 3 por 3. Meten los datos, resolviendo por calculadora. Es lo más sencillo, resolviendo por calculadora. Lo pueden hacer a pata, no hay ningún problema, pero claro, se les vuelve complicado. Entonces, metan esto en la calculadora, le dan resolver y les tiene que dar que la deformación en X, 253. La deformación en Y, 307. La deformación acortante, 893 negativo. ¿Ve? Es como lo más sencillo. Estas 3 ecuaciones las meten en una calculadora y las resuelven. ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces terminemos aquí. Yo creo que ya, bueno, yo creo que esa era la última. Bueno, entonces terminamos acá. Profe, una pregunta.